Muy buenas tardes, amigos. Estamos con María Corina Machado. Ella no requiere presentación, es la principal opositora de Venezuela, la oposición auténtica. Representa la esperanza para el pueblo venezolano, para nuestros hermanos venezolanos que viven bajo un régimen dictatorial. ¿Cómo estás, María Corina? Me da mucho gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Raúl, y un gran saludo a todos los mexicanos que yo sé que están muy cerca de la lucha que estamos dando los venezolanos por la libertad y yo diría por la democracia y la estabilidad de todo el hemisferio. Así que es una misma lucha. Muchas gracias. Lo primero que te quiero preguntar, María Corina, es acerca de la CELAC. Acaba de tener lugar la CELAC el 18 y 19, este fin de semana en México, y vino, como tú sabes, este señor dictador Maduro, vino también el dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y parece que tienen una agenda oculta, que detrás de estas pláticas o acuerdos sobre la vacunación y detrás de esta cuestión de fondo para desastres y de la agencia espacial, que es un poco descabellado, me parece que hubiera otra agenda, una agenda oculta, una agenda de buscar que los países de gobiernos socialistas se estén unificando y generar una especie de nuevo foro de Sao Paulo, un contrapeso, venderle quizás este voto latino a los demócratas, al Partido Demócrata en Estados Unidos, quizá a cambio de que les permitan perpetuarse en sus gobiernos. ¿Cuál es tu opinión sobre esta agenda oculta de la CELAC, María Corina? Bueno, Raúl, yo creo que no es oculta, yo creo que es clarísimo lo que están haciendo y Chávez lo dijo en su momento. Fíjate que para ellos la OEA era un gran obstáculo, era incómoda y todos los ataques que le dieron contra la OEA tratando de controlarla y no pudieron. Ahora tú me dirás que país sensato en nuestra región va a preferir a Cuba que a Canadá y Estados Unidos como interlocutores. Entonces, son muchos años tratando de destruir la OEA y han inventado mil nombres. Chávez le metió muchísimo dinero a la CELAC. Hoy Maduro no le puede meter más plata porque arruinaron el país y no tienen dinero para ello. Pero siguen con este cuento, ¿no? Y ahora buscan atacar a Luis Almagro, que se ha convertido en una verdadera voz de la verdad, de lo que está ocurriendo con los pueblos de nuestro hemisferio y porque además yo creo que Almagro logró una cosa muy importante, es decir, la Organización de Estados Americanos es de estados, no solo de los gobiernos, hay que estar del lado de la sociedad y de sus instituciones. Eso por una parte. Por otra parte, yo sí tengo que decir que es algo vergonzoso, lamentable, que el señor López Obrador reciba a dos figuras que claramente son reconocidas como tiranos y como violadores de derechos humanos y que han cometido crímenes de lesa humanidad y que todo el mundo lo sabe. Entonces sí preocupa cuál es el rol que el presidente mexicano quisiera como asumir en estos tiempos de convertirse como en el nuevo eje a través del cual se organizan todos estos regímenes autoritarios y profundamente corruptos que se agrupan en el Foro de Sao Paulo y en el Grupo de Puebla. Parece que esas dos fachadas ya no les son tan útiles porque la gente sabe quiénes son. Y vemos que la DEA, esto no es viejo, está vigente, ofrece 15 millones de dólares por la captura, por información que lleve a la captura de Nicolás Maduro. Y vemos que México lo está recibiendo y se pasea aquí como Juan por su casa. ¿Cuál es tu opinión sobre esta persecución de la DEA por cargos de narcoterrorismo y por narcotráfico contra Nicolás Maduro? Mira, yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, Raúl. Nosotros no estamos enfrentando políticos, ni políticos malos, ni siquiera una dictadura convencional. No estamos enfrentando políticos, estamos enfrentando criminales. Y a los criminales se le aplica la justicia. Y realmente lo que es la hora que el mundo entienda es que Venezuela está secuestrada por un grupo de criminales y de mafias que han ido entregando nuestro territorio, porque después de saquear el país, es una dinámica depredadora, Raúl, han ido entregando el territorio. ¿A quién? A los carteles del narcotráfico, desde el cartel del Sinaloa, el cartel de los Soles, el cartel del Golfo, al ELN y a la FARC, que salieron de Colombia, pero desde Venezuela operan como un santuario para hacer actos terroristas en Colombia.
se lo han entregado a nuestro territorio a grupos del crimen organizado que extraen ilegalmente minerales, que hacen contrabando de todo tipo de materia prima, incluso contrabando de personas y prostitución infantil, y que están convirtiendo a Venezuela en un centro de legitimación de capitales. Es decir, son criminales. Y haber logrado lo que tú planteas, no solamente los indictments de la justicia de los Estados Unidos, que todos sabemos que la fiscalía es independiente y si hace un indictment es porque tiene prueba de más. Claro. Pero además los informes de las Naciones Unidas. Esta semana, la Misión Independiente para la Determinación de Hechos acaba de sacar un informe que para mí es un hito, Raúl. Me parece que no ha tenido quizás la suficiente eco y entendimiento de lo que ello implica, porque este informe dice que en Venezuela no solo no hay justicia, sino que el sistema de justicia en Venezuela se utiliza como un arma de represión y de tortura. Entonces, esto obviamente justifica el otro proceso que está en marcha en la Corte Penal Internacional, donde ya estamos cerca de que se inicie una investigación. Sabemos cuál fue la opinión de la fiscal anterior, es decir, en Venezuela y Maduro comete actos, crímenes de lesa humanidad. Volviendo a tu planteamiento, es un acto vergonzoso, es una provocación, no a los Estados Unidos, a la sociedad venezolana, a los demócratas del mundo, que se le haya dado ese trato recientemente en México. Ahora, para serte franca, creo que aquí no ganó Maduro. Maduro no gana legitimidad, la pierde López Obrador, que es otra cosa muy distinta. Así es. María Corina, ¿cuál sería el plan más realista para sacar del poder a la dictadura de Nicolás Maduro? O sea, ¿apoyarías inclusive, siendo realistas, una intervención de Estados Unidos, quizás militar? No hace falta, y lo hemos dicho 1000 veces, estamos en el siglo XXI, por el amor de Dios. Esa es la narrativa cubana que repite el régimen y que repiten los cómplices y colaboradores de la tiranía, de decir, es que ustedes están pidiendo una invasión, por el amor de Dios. En primer lugar, Venezuela está invadida. Más del 60% de nuestro territorio hoy está bajo el control territorial, económico y social de todo tipo de grupo criminal que decide si la gente tiene acceso a combustible, si los niños van o no a la escuela, si usted puede transitar o no por una carretera, si usted sube o no la Santa María y abre su negocio. Esa es la realidad en Venezuela hoy. Aquí están operando el Hezbollah, Hamas, grupos terroristas islámicos como estos con los cuales el régimen tiene vínculos. Esa es la realidad. Ahora bien, ¿cómo se resuelve una situación de un secuestro con rehenes prolongado? ¿Cómo se resuelve? Que eso es lo que está ocurriendo en Venezuela. Y la experiencia y la teoría es muy clara. Lo primero que hay que hacer es cortarle los vínculos, las vías de insumos estratégicos para que los secuestradores sigan en pie. En este caso concreto, que es información, inteligencia, recursos, tanto en materiales como económicos y legales, y militares, que el régimen tiene, porque tiene relaciones de toda esta índole con al menos 5 países, que son sus o regímenes que son sus soportes: Rusia, China, Irán, Turquía y Cuba. Entonces, hay que cortar estos vínculos. Yo te pregunto, Raúl, ¿puede alguien creer que la sociedad venezolana, nosotros los ciudadanos, podemos cortar solos esos vínculos? Obviamente no, obviamente no. Y eso es lo que nosotros le estamos pidiendo a la comunidad internacional. Corten esos vínculos que estos otros regímenes le están dando para sostener a Maduro y a estos criminales. ¿Y cómo se utiliza eso? ¿Cómo se cortan? Aplicando la justicia internacional. Y eso es lo que hoy estamos solicitando los venezolanos. Creer que nosotros podemos hacer esto solos es condenar no solamente a Venezuela a su disolución como país, que es lo que está ocurriendo hoy, a la desaparición de nuestra nación, pero es además condenar al resto de los países vecinos a un proceso de desestabilización progresiva. Y si no, veamos lo que está ocurriendo en Colombia, en Perú, en Chile y muchas otras naciones del hemisferio. Así es.
Justamente de eso te iba a preguntar. En algún momento declaraste que Maduro tenía que quedarse cuando menos un año más, un año y medio más, porque estaba esperando que ocurrieran las elecciones en los países cercanos y bueno, y que quedaran regímenes igual de autoritarios que el de él. Y vemos que ha pasado así en algunos lugares, como en Perú, por desgracia. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que podría pasar en Chile, en Colombia, hasta bueno, en Cuba pues no hay elecciones, en Brasil, por ejemplo, donde vemos que también el Supremo Tribunal Federal está actuando a favor de Lula da Silva realmente? ¿Cuál sería tu opinión Bueno, sobre lo que este ya contexto? está pasando, yo diría no lo que va a pasar, Raúl, lo que ya está pasando. Y lo Ujú. hemos visto en el caso de Chile, las protestas del 2019. No hay ninguna duda que ahí estaba presente, no solamente la gente, el dinero, las telecomunicaciones, los mensajes, las narrativas del régimen chavista madurista, que tiene muchísimo insumo y tecnología y dinero por detrás. Y lo mismo ocurrió en Perú. Bueno, en Perú se fueron físicamente a apuntalar la campaña de Pedro Castillo. Lo que bien está ocurriendo en Colombia, que es aterrador. Es decir, han ocurrido actos terroristas, incluso atentando la vida del propio presidente de la República. Y se ha hecho coordinado e instrumentado desde Venezuela. Y obviamente con el apoyo y la participación directa del régimen de Maduro, eso nadie lo duda. Entonces, yo creo que estamos viviendo un momento tremendamente peligroso, donde estos regímenes se organizan, se apoyan y se integran sinérgicamente, estos actores criminales del mundo entero. Creer que esto puede encapsularse, contenerse dentro de las fronteras de Venezuela es falso, y ahí está la evidencia. De modo que yo creo que este es un momento en el cual tenemos que levantar las voces muy firmes, y si algún llamado yo puedo hacer a la sociedad mexicana, que yo sé que nos acompaña, sé que además han acogido a miles y miles de mis compatriotas en México, es pedirle que eleve firmemente la voz, a las otras órganos del poder público, al Parlamento mexicano, que le haga saber claramente al gobierno de México que esa no es la postura de una sociedad democrática, solidaria y consciente del horror y la tragedia que está ocurriendo en mi país. Sí, acaba de estar Bolsonaro en la ONU y habló a favor de la familia como núcleo social básico, a favor de los derechos humanos, a favor del respeto. ¿Cómo ves a la derecha en América Latina y en general en todo el continente, en Estados Unidos, en Trump? ¿Cómo ves a la derecha? ¿Estamos organizados? ¿Estamos bien articulados? ¿Qué más necesitamos hacer? ¿Qué otras acciones necesitamos emprender para apoyarte a ti y para irnos apoyando todos mutuamente? Yo te voy a hablar primero del caso venezolano. Hace 10 años, cuando nosotros decidimos fundar 20, me decían que yo estaba loca, que este era un país que solamente había conocido socialismo, estatismo, y que Chávez incluso se vanagloriaba cuando decía ser rico es malo, y que jamás íbamos a lograr construir una masa que sobre todo, una masa crítica, quiero decir, de activistas, de ciudadanos comprometidos con los ideales de la libertad. Hoy yo me siento muy orgullosa porque digo, Venezuela es liberal, en el sentido clásico, que es nuestras ideas, ¿no? Y no lo sabíamos. Los venezolanos creemos en el esfuerzo, en el mérito, en la excelencia, en la propiedad privada, en el emprendimiento. Y de hecho yo recorro el país y digo, no, 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 ser rico no es malo, como decía Chávez. Ser rico es rico, pero además rico ganado con tu trabajo, con lo tuyo que nadie te puede quitar. Esa noción de que por primera vez el país ha despertado la posibilidad de dejar atrás, y yo espero que para siempre, el socialismo, porque el socialismo siempre termina en miseria, violencia, mentira, oscuridad, familias separadas, una sociedad dependiente del Estado. Entonces yo sí creo que a nosotros nos falta, a quienes no creemos en el socialismo, quienes creemos las ideas de la libertad, plantear esto con muchísimo más audacia. A veces yo siento que hay algunos líderes como que se avergüenzan, y todo lo contrario, si la evidencia está allí, está de nuestro lado. Y en el caso venezolano, también te puedo decir que aunque la izquierda se infiltró en las universidades, en los medios de comunicación, en las Fuerzas Armadas, hoy
la evidencia es tan contundente de su fracaso, que a mí me emociona muchísimo, porque yo hablo esto con sindicalistas, los jefes, los directivos de los sindicatos de las empresas básicas de Guayana, que son empresas que han sido siempre públicas o que el régimen expropió y estatizó. Y te hablan por la calle del medio que creen que deben ser privatizadas, que debe haber apertura, que debe haber competencia. Entonces, yo siento que lo que nos ha faltado es audacia y convicción en nuestras ideas y defenderlas por las calles del medio. ¿Cuál es tu opinión sobre las negociaciones entre la dictadura de Venezuela y algunos opositores que ha venido ocurriendo en México? ¿Tiene autenticidad esto o es una forma de convivencia de esos opositores con la tiranía? ¿Ya llegaron a acuerdos para convivir y no realmente para cambiar? Yo creo que en México se están reuniendo dos minorías que no representan a la inmensa mayoría del país, que entiende muy bien que eso que se está dando allí no es una verdadera negociación que derive en la libertad de Venezuela. Les recuerdo que esta no es la primera, ni la segunda, ni la quinta. Este es el diálogo número 14 que el régimen convoca a unos sectores que se llaman opositores. Y todos han terminado igual, todos. En todos el régimen lo que buscaba era ganar tiempo, lavarse la cara frente a la comunidad internacional disfrazándose de corderito y por lo tanto lograr que se pararan las presiones externas, buscaban apaciguar a la sociedad y dividir a las fuerzas democráticas. Y siempre lo lograron, siempre lo lograron. Yo siento que hoy la sociedad venezolana está clarísima de lo que está ocurriendo allí, repudia un proceso que no busca sentar definitivamente a la mafia, al secuestrador, para que libere al rehén, y que por el contrario es un proceso que lo que busca es mantener al rehén en una jaula, ofreciéndole algunas prebendas a aquellos que en teoría lo están representando. Prebendas, qué sé yo, algunos cargos en alcaldías o gobernaciones que no tienen poder alguno, porque el régimen le ha puesto figuras por encima que son las que realmente mandan a nivel de gobernaciones y alcaldías, o incluso ofreciendo otros beneficios para su seguridad personal o económicos, etcétera, que es lo que hacen siempre. Por lo tanto, yo creo que una verdadera negociación tiene que ser totalmente distinto a lo que nosotros hemos visto hasta ahora. Eso es una simulación de diálogo que lo que busca es lavarle la cara a algunos y quitarle al régimen esa etiqueta de ilegítimo y de criminal que hemos logrado en estos últimos años de lucha. Una verdadera negociación tiene que ser, habiendo cortado primero esos insumos, esas líneas de insumo y de apoyo al secuestrador, a las cuales antes hice referencia. Dos, colocar al secuestrador en una situación donde entiende que si no está dispuesto a ceder, su situación va a empeorar sensiblemente. Y entonces sentarse en una mesa para decir, ok, vamos a hablar cuáles son ahora los términos de una transición y qué ventajas podría tener los interlocutores de la tiranía a los efectos de reducir sus costos si efectivamente contribuyen a esa transición. Pero hay que hacerlo desde una posición de fuerza, no de debilidad. Y tienen que ser los interlocutores autónomos y no a su vez rehenes de la tiranía. Por eso creo que lo que está ocurriendo en México es muy lamentable. Creo que Maduro ya obtuvo todo lo que quería, que era que firmaran ese documento donde actuaba en papel de gobierno de Venezuela, que no lo es y que no lo reconocemos, y lavarse la cara frente a otros actores. Yo dificulto que Maduro hubiese podido ir a México esta semana con la CELAC si no hubiesen ido antes algunos actores de la llamada oposición a abrirle esas puertas a la comunidad internacional, también en México. Es decir, yo creo que Maduro en México es consecuencia de la oposición previamente en México. Esa oposición, insisto, porque como empecé, te repito, son dos minorías las que se están sentando en esa mesa. Y en lo que el gobierno mexicano representa, y lo digo con mucho dolor, creo que México ha demostrado
claramente que su neutralidad hacia Maduro es igualita, equivalente a la que tenía el régimen cubano hacia la FARC cuando los diálogos de la paz de Colombia. El mismo tipo de neutralidad. Es decir, si México quisiera participar en ese diálogo, honestamente debería sentarse como el país acompañante del régimen o como amigo del régimen y no como el país anfitrión. Una última pregunta, porque sé que tienes otros compromisos. ¿Cuál es la influencia del Partido Comunista de China en la CELAC y en este nuevo bloque de gobiernos socialistas que vemos que está muy activo? Muy activo, pero también están pasando muchas cosas en términos de las contrarreacciones de Occidente. Sin lugar a duda, se subestimó durante mucho tiempo el rol que el régimen chino tiene en América Latina. Se insistía que era exclusivamente por motivos económicos, para proveerse de insumos. Creo que a estas alturas nadie puede negar que hay una operación geopolítica y que claramente ha apoyado algunos regímenes, algunos actores y ha combatido a otros. Esto es algo que incluso en Brasil de manera muy preocupante está ocurriendo hoy en día. Entonces creo que finalmente Occidente está entendiendo que lo que hay es una gran operación para debilitar los fundamentos, los pilares y las democracias occidentales, los valores de Occidente. Eso es lo que está en juego. Esto es mucho más grande que solo el drama y la destrucción de Venezuela y la desestabilización de toda la región que de allí se deriva. Es algo mucho mayor y por lo tanto las democracias fuertes de Occidente, de América y de Europa tienen que actuar, tienen que reaccionar, ya no solo por un tema, digamos, ético, de una tragedia humanitaria que en mi país cobra miles de vidas todos los días. Va más allá de eso. Venezuela y esta operación se ha configurado en una verdadera amenaza a la seguridad del hemisferio, a la seguridad de Occidente. Y por lo tanto, estas naciones tienen que actuar de manera inteligente, de manera concertada y de manera urgente en su propia y legítima defensa. Muchísimas gracias, María Corina. Mucha suerte en todo lo que emprendas. Gracias. Gracias a ti por esta oportunidad, Raúl, y un gran saludo a todos los mexicanos y a todos los latinoamericanos. Y solamente les digo algo, Venezuela será libre. Venezuela nació para ser libre, la vamos a hacer libre y será una nación próspera que habrá aprendido muchísimo del horror y el dolor de estos años y que se convertirá no solamente, no como es hoy, en un exportador terrible de ciudadanos, de que se nos van, sino nuevamente un exportador de democracia y de libertad y un receptor de tantos hermanos que se han ido y que los necesitamos de regreso. Y gracias a ustedes por recibirlos y por tratarlos con tanto afecto, respeto y cariño. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Dios te bendiga. Buenas tardes. Hasta luego. Y a ustedes.